Sombras en la Luna, el misterio que nunca nos contaron. En 1972, la misión Apolo 17 marcó el cierre oficial de las exploraciones humanas a la Luna. La NASA aseguró que los recursos serían redirigidos a otros proyectos más prioritarios, pero en los pasillos y oficinas de la agencia, los susurros de algo perturbador comenzaron a tomar forma. Algo ocurrió en la superficie lunar, algo tan desconcertante que fue enterrado bajo capas de silencio y clasificaciones. ¿Qué vieron los astronautas en aquella última misión? Las grabaciones oficiales presentan lapsos inexplicables de silencio, y los informes, aunque meticulosamente redactados, contienen anomalías imposibles de ignorar, imágenes clasificadas, reportes alterados y un comportamiento extraño entre quienes estuvieron allí. Gene Cernan, el último hombre en pisar la Luna, dejó escapar años después una frase inquietante en una entrevista: "Hay lugares allá afuera donde no pertenecemos, y creo que lo sabemos desde hace tiempo". Las voces anónimas de técnicos y filtraciones de ingenieros han pintado un cuadro aún más oscuro. Según un testimonio, durante uno de los lapsos de comunicación, los astronautas observaron algo en el horizonte lunar. No era una sombra común ni un juego de luces, sino algo que parecía moverse. La descripción, aunque vaga, resulta escalofriante: parecía vivo, y nos estaba mirando. Para añadir aún más misterio, en la década de 1990 salieron a la luz documentos desclasificados que mencionan un enigmático Proyecto Horizonte. Según estos informes, se habrían planificado misiones adicionales bajo total secretismo. Las pocas naves que supuestamente llegaron a la Luna en ese marco nunca regresaron. ¿Qué sucedió allá arriba? ¿Qué encontraron que hizo que la humanidad se detuviera en seco y abandonara su ambición por conquistar la Luna? Ciertos informes y teorías sugieren que la Luna no está tan deshabitada como creemos. Sombras que se mueven en lo que debería ser un paisaje inerte, algo que detectó y quizás advirtió nuestra presencia. ¿Fue un mensaje, o una amenaza? Si te intrigan estas preguntas, los secretos que la humanidad teme revelar y las conspiraciones que nos ocultan, únete a Clave Oculta. Allí exploramos las verdades que yacen enterradas en las sombras. Suscríbete ahora y prepárate para ver la Luna y el cielo con ojos completamente nuevos. La última transmisión. La misión Apolo 17 fue la más ambiciosa de su época, diseñada para explorar el misterioso Valle Taurus Litro, una región lunar completamente desconocida. Todo parecía marchar según lo planeado hasta la segunda caminata lunar, cuando algo extraño ocurrió. Durante 2 tensos minutos, las comunicaciones entre los astronautas y la base en Houston se cortaron abruptamente. Un silencio inquietante llenó las frecuencias de radio. Cuando las comunicaciones finalmente se restablecieron, los astronautas parecían continuar con su trabajo rutinario, pero algo era diferente. La voz del comandante Gene Cernan, habitualmente confiada, sonaba forzada, como si intentara disimular una mezcla de miedo y desconcierto. Nadie en la sala de control se atrevió a cuestionarlo. Semanas después, un ingeniero de la NASA con acceso a los registros de audio decidió filtrar un fragmento de lo que ocurrió durante esos 2 minutos de silencio. En el archivo, la voz del comandante es apenas un susurro, pero las palabras quedaron grabadas como un eco escalofriante en quienes las escucharon. ¿Ves eso? No puede ser, está mirándonos. El ingeniero aseguró que había algo más en la grabación: un ruido de fondo, un zumbido irregular que no coincidía con ningún equipo conocido. Era como si algo más hubiera estado allí, captado por los micrófonos del traje. Aunque el ingeniero intentó compartir más detalles, desapareció semanas después en circunstancias inexplicables. Su oficina en la NASA fue desmantelada, y sus archivos, borrados. El Valle Taurus Litro quedó como un lugar que ningún explorador humano volvió a pisar. ¿Qué vieron los astronautas? ¿Qué los hizo guardar silencio durante tantos años? Las respuestas permanecen en el vacío, entre las estrellas, pero el fragmento filtrado sigue causando escalofríos a quienes lo escuchan. Las fotografías prohibidas. Tras el regreso del Apolo 17, la NASA publicó cientos de fotografías de la misión, mostrando paisajes desolados, huellas humanas marcando la historia y el inmenso vacío del horizonte lunar. Sin embargo, detrás de esa narrativa oficial, se ocultaba un secreto perturbador. Entre el personal técnico de la NASA, comenzó a circular un rumor inquietante: no todas las imágenes tomadas por los astronautas habían sido reveladas al público. Algunas fueron clasificadas como material restringido, selladas en archivos inaccesibles. Un técnico fotográfico, identificado solo como RL, decidió romper su silencio años después. En una reunión clandestina, filtró una de estas imágenes prohibidas.
La fotografía mostraba un paisaje lunar aparentemente ordinario, pero al observarla con detenimiento, se notaba algo extraño, marcas profundas en el suelo, demasiado grandes y uniformes para ser formadas por humanos. Las huellas parecían pertenecer a algo colosal, algo que, según especialistas en geología lunar, no podría haber ocurrido de manera natural. El gobierno actuó rápidamente, desacreditando la imagen como una falsificación. Sin embargo, semanas después, RL desapareció sin dejar rastro. Sus amigos y colegas encontraron su apartamento en completo desorden, con muebles volcados y señales evidentes de una pelea. Lo único que faltaba en la escena era su cámara personal y la copia original de la fotografía filtrada. En 1985, un documento desclasificado del Pentágono hizo referencia a un evento Taurus Litro, pero no se detalló en qué consistía. Algunos creen que esto podría estar relacionado con esas marcas inexplicables y la desaparición del fotógrafo. Mientras tanto, una copia de la fotografía resurgió en foros de Internet décadas después, pero los detalles de las marcas se veían difusos, como si alguien hubiera intentado borrar deliberadamente la evidencia. ¿Qué era aquello que dejó esas marcas? ¿Quién o qué pudo estar en la Luna antes que nosotros? Y lo más inquietante, ¿sigue allí? El diario del astronauta. En 1986, una tranquila subasta en una pequeña casa de Texas reveló un hallazgo inquietante, un diario personal que, según los documentos adjuntos, pertenecía a un miembro del equipo del Apolo 17. Lo que parecía ser un simple cuaderno de notas de viaje se convirtió en una pieza clave del misterio lunar. El diario contenía detalladas anotaciones sobre los días previos al lanzamiento, la vida en la cápsula y los primeros momentos en la superficie lunar. Al principio, las descripciones eran técnicas, casi rutinarias, análisis del terreno, detalles sobre las rocas recolectadas y observaciones sobre la inmensidad desolada del paisaje. Pero a medida que las páginas avanzaban, la narrativa cambiaba drásticamente. En los últimos días de la misión, las palabras se volvían erráticas, casi paranoicas. Uno de los fragmentos más perturbadores decía: la luna no está vacía. Nos vigilan. Algo nos observa desde las sombras. Las vi moverse cuando no mirábamos. No sé cómo describirlo, pero sentí que éramos intrusos en un lugar que nunca debimos pisar. No volveremos. No debemos. Los expertos en psicología que analizaron el texto sugirieron que podría ser resultado de estrés extremo o privación sensorial. Sin embargo, otros señalaron que las palabras tenían un tono de advertencia, como si el autor hubiera experimentado algo más allá de lo que podía racionalizar. El diario desapareció misteriosamente poco después de ser vendido. Los compradores nunca fueron identificados, y los intentos por rastrear el cuaderno terminaron en callejones sin salida. Algunos afirman que fue adquirido por una organización gubernamental para evitar que su contenido se hiciera público. ¿Qué vio aquel astronauta? ¿Eran simplemente alucinaciones causadas por el aislamiento, o había algo más en la superficie lunar, algo que preferiría que nunca regresáramos? La nave perdida. En 1974, bajo un manto de secretismo, la NASA habría lanzado una misión adicional no oficial, conocida solo como Apolo 18. Esta operación no buscaba explorar la Luna, sino investigar los eventos inexplicables reportados por los astronautas del Apolo 17. Sin comunicados de prensa ni registros públicos, la nave despegó silenciosamente, pero lo que ocurrió después ha sido fuente de teorías y pesadillas durante décadas. De acuerdo con un ex ingeniero que trabajó en el proyecto, la misión comenzó sin incidentes. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando el módulo lunar aterrizó en una región inexplorada. Durante las primeras horas, los astronautas enviaron transmisiones normales describiendo su entorno. Pero a los pocos días, las comunicaciones comenzaron a mostrar signos de deterioro, con mensajes cortados, palabras crípticas y un trasfondo de ruido extraño que nadie pudo identificar. La última transmisión registrada dejó a los controladores de misión congelados: no estamos solos, están moviéndose, están dentro. Después de eso, la señal se perdió por completo. La nave nunca regresó, y los informes oficiales simplemente omitieron su existencia. Décadas más tarde, archivos clasificados revelaron que un equipo de recuperación fue enviado al sitio del alunizaje. Encontraron el módulo lunar vacío, con las puertas internas abiertas y las cámaras de los trajes dañadas, como si algo las hubiera arrancado desde el interior. Lo que ocurrió en el último tramo de la misión sigue siendo un misterio. ¿Fue la misión una simple víctima de fallos técnicos, o los astronautas enfrentaron algo que la humanidad no está preparada para entender?
¿Por qué la NASA nunca reconoció públicamente la existencia del Apolo 18? ¿Y qué secretos oscuros quedaron enterrados en la fría superficie lunar? El misterio perdura. Décadas después, la humanidad sigue sin pisar la Luna. Mientras tanto, surgen más testimonios y documentos clasificados que alimentan el misterio. ¿Qué había realmente en la superficie lunar? ¿Qué vieron los astronautas? ¿Qué nos está ocultando la NASA? Los pocos que saben la verdad viven con miedo de hablar, pues aseguran que algo en la Luna no solo está vivo, sino que podría estar esperando. La pregunta persiste, ¿nos atrevemos a volver, sabiendo que podría ser nuestra última visita? Si quieres descubrir la verdad detrás de estas desapariciones y las operaciones secretas que marcaron el fin de las misiones lunares, únete a Clave Oculta. Suscríbete ahora y sé parte de la búsqueda de respuestas que el mundo aún teme escuchar.